ahorita porque vamos a hacer la modificación, entonces está oculta la actividad. Cuando no ven Bueno. calificaciones, Gracias, Doc. porque sus actividades están ocultas. Ujú. Entonces, después de hacer la modificación, ya la van a ver. ¿Ok? Ahora, este examen, ok, hay 2 preguntas abiertas. Por favor, no pasen más de 2 minutos en ella, porque si no, no les va a dar tiempo. Son 2 abiertas, 2, ¿ok? Y el resto, pues son de opción múltiple, falso verdadero, arrastrar, cualquier otra forma. Adelante, Frida. Ay, ¿sí se me escucha? Sí. Ah, ok. Es que, bueno, cuando intento abrir otra ventana en mi computadora, cuando ya estoy en Zoom, se traba mi computadora y me saca de Zoom y no me carga el examen. Entonces, el examen pasado me quitó más de 5 minutos por eso. ¿Me puedo salir un momento en lo que carga la página y me vuelvo a meter a la reunión? No, me Ok, tardo. Frida. Sí, está bien. Ya va a empezar el examen. Saraí, rápido. Si Sí, es que dice que se cierra a las 10:08. se cierra, a ver, qué bueno que me dices. Déjame revisarlo. Ah, sí. Ok. No entren todavía. Bueno, no pueden entrar porque no tienen el password, pero van a tener que cargar la página de nuevo. Por favor, recarguen su página. Todos F5 o refresh o lo que sea. Como recarguen. Y ya deben de ver la nueva hora. 10:09 se va a abrir y se va a cerrar. Tienen 10 minutos. Entonces, en cuanto empiecen, en 10 minutos se cierra. El password es eucromatina. Eucromatina. Password eucromatina. Acuérdense, tienen 2 preguntas abiertas. Piénsenle bien. Contesten sin faltas de ortografía. Y el resto son preguntas con opciones o de arrastre. Entonces ya se debió haber abierto el examen. Si tienen problemas de conexión, apaguen la cámara, no hay problemas, solo avisen por el chat y ya.
Disculpe, doctora. Yo tuve un problema en una pregunta donde se me quitó Espera, ahorita, ya se cerró todo el examen, ¿no? Ok. es Sí. que se me quitó el espacio para contestarlo. O sea, se supone que era donde teníamos que contestar, como poner las opciones sobre las cajitas de texto, y de Ujú. repente desapareció, o sea, no me dejó, no había espacio donde pusiera la respuesta. Ok, ahorita lo checamos. Si tienen problemas, ya vi que están mandando en el chat. Lo checamos después. Ok, bueno, creo que ya se cerraron todos. Ok. Bueno, lo checamos después. Vamos a seguir con la clase ahorita de ciclo celular. No se preocupen. Y según yo, nos habíamos quedado después de P53, ¿no? Sí, ahí nos quedamos, doctora. Justo en P53. Fue esta, ¿verdad? ¿O fue la anterior? No me acuerdo. Creo que fue esta. Fue esta, no fue esa, doctora. Fue esta. Ujú. Entonces, si se acuerda, pues decíamos que P53 es súper importante y controla o regula muchos de los procesos en las células y por eso se le ha llamado en parte también el guardián del genoma, y más o menos en más del 50% de los casos de cáncer se ha detectado mutaciones de P53 que pueden ser tanto causantes del cáncer como consecuencia de tanta desregulación en las células que llevan a P53 a mutar. Entonces aquí tenemos a P53 y hablamos, por ejemplo, de cómo el estrés de frío y de calor, había vías que controlaban a P53, la falta de nutrientes, drogas genotóxicas, luz UV, radiación gamma y bueno, obviamente el papel fundamental de P53 está a nivel de la regulación del ciclo celular. ¿Se acuerdan que puede generar tanto el arresto del ciclo celular? Arresto significa como una pausa, una detención, como cuando el daño es muy grave. Bueno, aquí está el arresto. Cuando el daño es muy grave, también puede activar vías que llevan a la célula a apoptosis o muerte celular programada. Entonces, comentábamos, aquí está P53 al centro y todas estas bolitas que ven afuera son las proteínas con las que se ha demostrado interacción. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a P21, que ya habíamos hablado en ciclo celular. Obviamente controla ciclo celular, tanto arresto como paro y activación de apoptosis. Puede controlar también metabolismo, proliferación, otros procesos como traducción, por ejemplo, procesos a nivel epigenético, la decisión del destino de las células, tanto para células normales como para células troncales, que en este caso sería un efecto que se llama pluripotencia, que es qué tantos tipos puede dar una célula, o sea, cuántos tipos se puede llegar a diferenciar. Y muy importante, bueno, también autofagia, que si se acuerdan es otro tipo de muerte, además de la apoptosis, donde la célula se empieza a autodegradar y autocomer, literal. Fagos es comida, en griego, auto, pues de solo, ¿no? También controla la transición, inflamación y transición epitelio mesenquimal, que tiene que ver también con desarrollo de cáncer, invasión. Y por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno, que supongo que ya lo vieron en algún otro módulo. ¿Se acuerdan qué son las ROS? Aquí.
¿Qué son las especies reactivas de oxígeno? Sí, Christopher. Son sustancias químicas que tienen oxígeno y son capaces de reaccionar con biomoléculas propias de la célula, como por ejemplo la super-8-dismutasa, el hidroxilo. Ajá, exactamente, se generan estas grupos químicos que son súper reactivos, normalmente están relacionados a oxígeno, el clásico es el superóxido. Entonces, como son súper reactivos, estos grupos químicos atacan todo en la célula, lípidos, proteínas, DNA, todo. Entonces, es una especie de defensa, por ejemplo, que usa el sistema inmune, te avienta especies reactivas de oxígeno cuando hay un patógeno que te ataca, y es una forma de ataque. Entonces, el control de la generación de estas especies es muy importante. Y estas especies no solo se generan como un mecanismo de respuesta, también son parte de lo que se genera en el metabolismo celular. Entonces tienden a generarse. Pero nuestras células tienen también sistemas de defensa. Hay enzimas que van deshaciéndose de estas especies reactivas. Entonces, mientras se mantenga un nivel, pues el daño no es tanto. El problema es cuando esto se desregula y estas mismas especies empiezan a atacar a tus células, que luego pasa porque causan daños a nivel de proteínas, ácidos nucleicos, todo, lípidos, etcétera. Ok, entonces eso también es regulado por P53. Como ven, es una proteína extremadamente complicada y extremadamente importante en los humanos. Entonces, hablábamos del ciclo celular, ¿no? Que era era bastante complejo, está altamente regulado. Teníamos todas las fases aquí, G1, S, G2 y M. ¿Se acuerdan qué pasaba en G1? El crecimiento de la célula. Es el crecimiento celular. Ajá. Exactamente, crecimiento celular, duplicación de organelos, etcétera, preparación para la mitosis. ¿En ese qué pasaba? La duplicación del DNA y las proteínas. Duplicación del DNA, principalmente. Proteínas normalmente las esperarías en G1 y G2. La S, síntesis, es síntesis de DNA. G2, ¿qué pasaba? ¿Se preparan para la división? Se preparan para la división, se siguen sintetizando ciertas proteínas, etcétera. Y en la M, ¿qué pasaba? ¿Se preparan los dos juegos cromosómicos? Se separan. Ajá, es la fase de separación del juego cromosómico y de la célula. Acuérdense, cariocinesis y citocinesis. Ok. Esto lo vamos a ver más adelante a detalle. Entonces, todo este ciclo celular es altamente regulado. ¿Se acuerdan que teníamos los puntos de control o los checkpoints en inglés, que son puntos en donde la célula decide si va a pasar a la siguiente fase o no? Hay 4 principales, pero en realidad esto es más por cuestiones didácticas. Quédense con la idea de que todo el ciclo celular está realmente regulado, pero hay 4 checkpoints importantes. Uno es en el paso de G1 a S, que ese punto se llama punto de restricción. Otro checkpoint, aquí está. Otro checkpoint es de S a G2, hay otro en G2 y hay otro en M, ¿no? Entonces son los 4 checkpoints principales. Ahora, el ciclo celular tiene reguladores tanto positivos como negativos. Entonces, los reguladores positivos los tenemos aquí. Si se acuerdan, ciclina y CDCas. ¿Se acuerdan de estos heterodímeros que se unían y promovían el paso a la siguiente fase? Las ciclinas son las proteínas cuyos niveles suben y bajan. ¿Qué quiere decir? Ciclan en el ciclo. Las CDCas tienen la expresión más constante y se pueden unir a varias ciclinas. No son específicas para una ciclina. Ajá. Entonces, hay reguladores positivos, pero también tenemos a los reguladores negativos y estos están al centro del círculo. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, P21, ¿se acuerdan que lo mencionamos? O P27. Eran estas como proteínas abrazaderas que inhibían a los complejos de ciclinas y CDCas. Pero así como hay
P27, P21, hay un montón, P16, P15, P18, P19, es extremadamente complejos. Por ejemplo, estos actúan principalmente a nivel de G1. El otro regulador negativo que mencionamos, muy importante del punto de restricción, es RB. RB es una proteína que viene de una enfermedad que se detectó principalmente en niños que se llama retinoblastoma. Cuando se estudiaron a estos niños se vio que esta proteína RB era un inhibidor negativo de ciclinas y CDKs. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y este es el que marca el punto principal de paso de G1 a S, si se da o no. Ok, aquí tenemos a otros reguladores negativos, pero bueno, en realidad todo el ciclo celular los tiene. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen dudas? Ok. Entonces, ¿se acuerdan que muchas partes del ciclo celular estaban reguladas también por factores? Por ejemplo, el paso G1 a S es muy importante primero ver si el ambiente de la célula es favorable para crecer y dividirse. Si no es favorable, pues no tiene caso de que se gaste tanta energía empezando el ciclo. Por ejemplo, antes de duplicar el DNA y durante la duplicación es muy importante ver si el DNA está dañado. Adelante, Alison. Bueno, es que sí tengo una duda. Los reguladores que digo que son positivos o negativos, ¿son los que corresponden a los protooncogenes y a los inhibidores? ¿O esos serían aparte? Buena pregunta. Sí, ahorita lo vamos a retomar, pero de hecho, oncogen, protooncogen y tumor supresor reciben ese nombre por el efecto que tienen en el ciclo celular. Entonces, un oncogen sería un regulador positivo del ciclo celular. Un oncogen viene de un protooncogen. Proto, acuérdense, es primero. Es el sufijo de primero, el prefijo de primero. Entonces, un protooncogen son los genes que nosotros tenemos. Cuando se mutan, se vuelven oncogenes. Y estos oncogenes tienen un efecto positivo sobre el ciclo celular, que quiere decir promueven esta proliferación. Al contrario, los supresores de tumores serían como los frenos, son los que detienen ciclo celular. Y ahorita vamos a retomar este concepto, pero es un buen punto ahorita. Entonces, supresor de tumor normalmente son reguladores negativos y oncogenes son reguladores positivos. Ok. Entonces, pues el DNA tiene que estar bien, no tiene que estar dañado y esto se tiene que ver desde antes de replicarlo y también después de replicarlo, que la copia que haces de DNA no esté dañada, que todo el DNA esté replicado, también es una de las cosas que se tienen que controlar en ciclo celular y en mitosis muy importante que los cromosomas estén unidos al uso mitótico. Que si se acuerdan, esto está regulado por el complejo de APC, el Anaphase Promoting Complex o complejo promotor de la anafase. Entonces, cuando les decía que es muy complejo, es porque tiene muchos niveles de regulación. Ahorita estamos hablando solo de proteínas que regulaban el ciclo celular, pero pueden ver aquí, por ejemplo, hay muchos mirnas que regulan ciclo celular. ¿Se acuerdan de los mirnas? Eran los microRNAs, RNAs muy pequeños que podían afectar la expresión de otros RNAs mensajeros. Entonces, esto no se preocupen, no se lo tienen que aprender, es solo para que vean qué complejo es ciclo celular. Estos son todos los mirnas que se han encontrado que regulan a varias de las proteínas relacionadas al ciclo celular. Y ahorita están súper de moda porque se ha visto que en muchos tipos de cáncer hay muchos mirnas asociados. A lo mejor no encuentran mutaciones en genes como tal, pero sí van a encontrar algunas alteraciones en la expresión de mirnas que les van a causar o los van a condicionar para desarrollar ciertos tipos de cáncer. Entonces, ok. Aquí en esta tablita tenemos nada más el resumen de las proteínas reguladoras de ciclo celular. Entonces, si se acuerdan, tenemos, por ejemplo, a las CACs, que son las cinasas activadoras de CDKs, fosforilan a las CDKs, ¿no?, que era necesario para esta activación.
Tenemos, por ejemplo, otras proteínas que pueden fosforilar los fosfatos inhibitorios como Wi1, literal Wi1, es una sinasa, y tenemos proteínas que pueden quitar esos fosfatos inhibitorios como las fosfatasas CDC25. Tenemos otro tipo de proteínas como P21, P27, que son estas abrazaderas que inhiben ya al complejo de CDK-ciclinas y pueden detener o causar arrestos en ciclo celular. Si se acuerdan, no son específicas realmente de una fase, pueden actuar a diferentes niveles. Y aquí la más importante que se les mencionó es P21 porque es parte de la vía de P53. Entonces, P53 activa P21. P21 detiene ciclo celular. Es una forma de causar arresto. Y tenemos, por ejemplo, otro tipo de reguladores, por ejemplo, APC, que es el complejo promotor de la anafase, que lo que causaba era ubiquitinación de ciertas proteínas y las mandaba a degradación. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? ¿No tienen dudas? Muy complejo el ciclo celular. Ok. Entonces, el ciclo celular normalmente se activa o empieza por medio de señales extracelulares. Hay factores, por ejemplo, los factores de crecimiento, que funcionan como señales mitogénicas. Mito de mitosis, genos de generación, generan mitosis, literal. Y son factores extracelulares que promueven la división celular. ¿Cómo lo promueven? A través de una vía de transducción de señales. Entonces, por ejemplo, aquí tienen la célula, la membrana, y tienen un receptor, ¿no? que está hacia el espacio extracelular, se une una sustancia que le llamamos mitógeno, puede ser un factor de crecimiento, y este activa una vía de señales intracelulares, normalmente a través de la vía de RAS y las MAP-sinasas, donde se empiezan a activar estas proteínas, normalmente por fosforilación. Se fosforila, hay un relevo de fosfatos y estas MAP-sinasas normalmente lo que activan son todos los genes relacionados a mitosis. Entonces, por ejemplo, en este caso se activaron genes de respuesta, ¿no? De paso de una fase a otra. Y así es como funcionan las vías de señalización de los mitógenos en general. Hay varias, esta solo es una y es de las más conocidas, la vía de RAS y MAP-sinasas, pero hay otras también que se activan. Entonces, justo lo que preguntaba Alison hace rato, en términos de genética y cáncer, utilizamos dos connotaciones principales para referirnos a los genes, los oncogenes y los supresores de tumores. Entonces, en una célula normal, por ejemplo, ustedes van a tener todos los protoncogenes, que son genes que funcionan de forma normal, controlando ciclo celular de forma positiva. Cuando una célula se transforma, ¿qué quiere decir? Que cambia sus características y se empieza a volver cancerígena o maligna, estos protoncogenes sufren mutaciones y ya los llamamos oncogenes. Entonces, los oncogenes vienen de los protooncogenes y estos dan señalización constante de crecimiento. Al dar señalización constante de crecimiento, normalmente lo que hacen es promover ciclo celular, sin importar las restricciones. ¿Se acuerdan que teníamos que ver que hayamos crecido lo suficiente, que nuestro DNA esté bien? Cuando se activan estos oncogenes, normalmente ya no responden a todas esas señales ni puntos de verificación, entonces promueven una proliferación constante. Al contrario, los supresores de tumores, bueno, aquí tenemos una célula y tenemos los dos alelos, si se acuerdan, heredamos un set de cromosomas de papá y un set de cromosomas de mamá, ¿no? Y estos funcionan como los frenos en el ciclo celular, frenan el crecimiento. Sin embargo, cuando hay una mutación, y aquí es muy importante, se tienen que alterar los dos alelos. Cuando hay una alteración en los dos alelos, como ven aquí, pues no hay nada que frene ciclo celular. Entonces se promueve también crecimiento, pero por la falta de regulación negativa. Entonces, al contrario de los oncogenes, donde solamente una mutación es suficiente para estar activando ciclo celular, los supresores de tumores requieren dos mutaciones. Entonces esto lo pueden ver como si fuera un carro, en un carrito de carreras. En ciclo celular normal, pues va a haber
una batalla entre prontocogenes y supresores de tumores. Los prontocogenes podrían ser el acelerador y los supresores de tumores podrían ser los frenos. Entonces, mientras esto esté regulado, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando hay mutaciones que pueden llevar a cáncer, se activan prontocogenes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es como si le pusieras el pie al acelerador todo el tiempo, te puede llevar a cáncer. Al igual, cuando se mutan los supresores de tumores, es como si no tuvieras frenos. Entonces, pues, no importa que no aceleres tanto, pues no hay forma de frenar. Y eso también te puede llevar a cáncer. ¿Sí quedó claro este concepto o este par de conceptos? Okay. Entonces, para los para los oncogenes, ¿puede como alterarse uno o dos alelos o nada más con uno? Ajá. Bueno, uno es suficiente, pero también se pueden los dos. Sí, sí. Okay. Y más de uno. Gracias. De hecho, pues normalmente eso también está relacionado a qué tan agresivo es el cáncer o qué tan rápido prolifera. Adelante, Cristi. ¿Estos alelos se pueden heredar mutados, por ejemplo, de los progenitores? Correcto, y precisamente vamos a entrar a eso. Ustedes pueden recibir ya un alelo mutado del progenitor y normalmente esto está relacionado a cánceres familiares, que es lo que vamos a mencionar en un momento. Entonces, precisamente, ¿qué pasa cuando fallan los puntos de control del ciclo celular? Pues ya mencionamos uno de los problemas más importantes, que es la generación de cáncer, ¿no? Proliferación excesiva, hiperproliferación, proliferación excesiva que te pueden llevar a desarrollar una neoplasia. Pero no solamente es cáncer. Ustedes conocen a estos niños, ¿no? Son muy comunes. ¿Qué tiene esta niña? Síndrome de Down. Síndrome de Down. Otro nombre de síndrome de Down es... Trisomía 21. Trisomía del cromosoma 21, exactamente. Entonces, más o menos el 90% de los casos de esta trisomía 21 se da por un evento que se llama no disyunción. No disyunción significa que los cromosomas, las cromátides, no se separan bien durante el proceso de mitosis. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una célula donde se forma el uso acromático y si ven, este cromosoma no está unido a este uso, solo está unido a uno. Entonces, cuando viene la anafase, se va a separar el DNA primero y este cromosoma se jala completamente hacia un lado. Aquí hay un evento de no disyunción. ¿Qué es lo que pasa cuando se da la citocinesis? Pues que una célula va a quedar con cromosoma faltante y otra célula va a quedar con un cromosoma supernumeral. Si este cromosoma es el 21, pues se generan este tipo de eventos. Esta trisomía es muy común porque es compatible con la vida, tiende a ser muy compatible con la vida. Entonces, más adelante en genética clínica vamos a ver síndrome de Down y lo vamos a discutir más a detalle. Pero bueno, esto es nada más un ejemplo de un evento de no disyunción cuando fallan los puntos de control en ciclo celular. Otro es esta enfermedad que ya habíamos mencionado. Ven a este niño. ¿Tiene algo raro? ¿Qué le ven raro? ¿Su ojo derecho? Su ojito derecho, ¿no? ¿Qué tiene el ojito derecho? Como una catarata. ¿Es un retinoblastoma? Es un retinoblastoma, exactamente. No es una catarata, se llama leucocoria. Es una proliferación excesiva en el tejido, en la retina. Entonces, por eso se llama retinoblastoma. Es un cáncer de retina, prácticamente, y se da porque hay mutaciones en la proteína supresora RB, que yo les había mencionado. Si se acuerdan, era muy importante en el punto de restricción, porque RB era un regulador negativo de ciclo celular. Entonces, RB normalmente está hipofosforilado y está unido a un factor que se llama E2F. Esta unión hace que E2F quede secuestrado. Es prácticamente un secuestro. Entonces, E2F es un factor de transcripción que se requiere para transcribir genes de la transición G1 a S. Si está secuestrado, pues no hay quien transcriba estos genes y no se produce. Cuando hay un
una señal de crecimiento, por ejemplo, se activa la vía de RAS y de las mapsinasas y esto va a llevar a la activación de CDKs y ciclinas de G1, que lo que van a hacer es hiperfosforilar a RB. Una vez que está hiperfosforilado, ya no se va a poder unir a E2F y lo va a dejar libre. Y E2F libre va a poder va a poder empezar a transcribir todos los genes necesarios para el paso a fase S. Entonces, enzimas y genes necesarios para el paso a fase S. Entonces, esta es una forma de control. Mientras RB tenga secuestrado E2F, no hay transcripción de esos genes para el paso a fase S. Entonces, ¿qué es lo que pasa con retinoblastoma? También es una enfermedad que vamos a ver a detalle en genética clínica, pero, por ejemplo, cuando hay dos alelos, ¿se acuerdan? El heredado de papá y el heredado de mamá normales, pues tenemos células normales. Sin embargo, hay personas que heredan ya un alelo mutado, que si lo pueden ver aquí como RB-. Estas personas ya están condicionadas a desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos donde se genera inestabilidad genómica y se puede ganar una segunda mutación en el gen RB. Entonces se pierde el alelo que es wild type o el alelo normal también. Estas personas tienen una altísima probabilidad de desarrollar retinoblastoma y no solo en un ojo, no es solo unilateral, sino bilateral en los dos ojos. Entonces, cuando ustedes heredan ya un alelo mutado, y no solo RB en general, otros ya tienen cierta predisposición al desarrollo de una enfermedad. Esta pérdida del alelo, bueno, se llama pérdida de heterocigosidad. O sea, normalmente somos heterocigotos, ¿qué quiere decir? Hetero de diferente, ¿no? Tenemos dos genes diferentes. Pero si se pierde el bueno, perdimos heterocigosidad. Entonces, este evento se llama pérdida de heterocigosidad. O sea, ya tenemos dos alelos mutados, dos alelos malos. Entonces, normalmente cuando se heredan los alelos ya de papá, de mamá, que están malos, llega a haber pérdida de heterocigosidad y esto puede llegar a condicionarte al desarrollo de cáncer o de otras enfermedades. Adelante, Coral. La enfermedad es parecida a la adenoleucodistrofia, que sí hay cromosomas, bueno, que solo vienen de parte de la madre, pero que solamente si es el niño lo hereda, si es mujer, solamente, bueno, no lo va a expresar, sino solo lo hereda y lo va a pasar, pero solo lo expresan los hombres. Es diferente en el sentido de que, por ejemplo, esa es relacionada a sexo, es ligada a sexo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Las herencias son de tipo diferente. Porque en este caso no importa si eres hombre o mujer, esta enfermedad te afecta de la misma manera. Entonces sí, los mecanismos son muy, muy, muy diferentes entre las enfermedades ligadas a X y las enfermedades de herencias, de este tipo de herencias. Y por eso lo vamos a ver más adelante en genética clínica. Pero sí, o sea, si lo piensas en sentido de mecanismo, es parecido. Tú ya heredaste un alelo mutado, ¿no? Entonces ya tienes esa carga o esa predisposición genética a desarrollar una enfermedad. Ok. Entonces, ¿sí queda claro este concepto, chicos? Sí, vale. Entonces, este es otro ejemplo de qué es lo que pasa cuando se desregula este ciclo celular. Y aquí nada más vamos a meter un poquito lo de cromatina. ¿Se acuerdan que les dije que RB secuestraba a E2F? Bueno, no solo hace eso. También RB llama a unas enzimas que se llaman desacetilasas de histonas, las HADAX. Eso le dicen HADAX. Histone deacetylase. ¿Qué quiere decir? Que estas HADAX lo que hacen es quitar los grupos acetilo que hay ya en la cromatina. ¿Se acuerdan que quitar grupos acetilos tendía a cerrar más la cromatina, ¿no? Si la cromatina se cierra, pues enzimas que transcriben como la RNA polimerasa 2 no van a poder encontrar sus genes blancos. Sin embargo, por ejemplo, cuando RB se hiperfosforila, ¿se acuerdan que se hiperfosforilaba por medio de la acción de las CDKs y las ciclinas de G1? Entonces dejaba libre a E2F.
E2F entonces puede llamar a las HAC, a las acetilasas de histonas. Entonces, si ven, aquí las llamó y están agregando los grupos acetilo. Estos grupos acetilo lo que van a hacer es abrir la cromatina. Entonces, la RNA polimerasa puede encontrar fácilmente sus genes blanco y, por ejemplo, aquí se activa la transcripción de la ciclina E y la ciclina A, que si se acuerdan son las siguientes ciclinas que se requieren para el paso a la fase S. Entonces así es como funciona mecanísticamente más o menos este evento. Y no sé si tienen preguntas hasta aquí, pasamos rapidísimo a mitosis, meiosis y Perdón, ¿cuál es el mecanismo de HAC? Las HAC son acetilasas de histonas. Entonces acetilan histonas y abren cromatina. Ok, doctor, gracias. Muchas gracias. Vale. Entonces las HAC son acetilasas y las HADAC son el contrario, las desacetilasas, o sea, quitan acetilos. Por eso los acetilos se están moviendo de aquí, de la cromatina. Okay. Entonces, ¿hasta aquí estamos claros? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces pasamos, el siguiente tema es más amigable, ciclo celular sí es un poco complicado, como ven, pero si quieren entender cáncer, adivinen qué tienen que entender. Ciclo celular. Y este también depende mucho del tipo de células, de en qué etapa estás. Por eso el cáncer es una enfermedad muy complicada. Además, no hay un solo tipo de cáncer, hay muchísimos tipos, ¿no? Y todos tienen diferentes afectaciones. Eso es un campo de estudio muy grande. Ok, entonces vamos a pasar a mitosis, meiosis y gametogénesis. Mitosis lo vemos relativamente rápido, mitosis y meiosis. Gametogénesis, solo vamos a mencionar lo que nos interesa en genética. Sé que lo ven en reproductor y creo que ya lo vieron, ¿no? ¿Ya pasaron este tema? Todavía no. No. Ok, lo van a ver. Normalmente vamos más o menos a la par, es bastante curioso. Pero bueno, ahí en repro ustedes van a verlo ya a detalle con células. Nosotros nada más queremos verlo con lo que tiene que ver con meiosis, que es generación de gametos. Entonces lo vamos a ver rapidísimo. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos puntos de control? Esto ya no lo voy a mencionar. ¿Se acuerdan que teníamos ciclinas y CDKs? Esto también ya no lo voy a mencionar ahorita. Pero bueno, aquí tenemos un ideograma de unos cromosomas. Estos son todos los cromosomas humanos que están organizados por tamaños. Van del 1 al 22. Si se acuerdan, estos son los cromosomas autosómicos y tenemos un par sexual que se ponen siempre hasta el final. El cromosoma 1 siempre se van a organizar por tamaños. El cromosoma 1 siempre va a ser el cromosoma más grande y el cromosoma 22, bueno, 21 y 22 son los cromosomas más pequeños. Así es como se organiza un ideograma y aquí están todos alineados por el centrómero. Si se acuerdan, el centrómero es esta estrechez de los cromosomas, como si tuvieran cintura. Hay ciertas secuencias repetidas muy ricas ahí que están muy, muy, muy compactas y por eso se les hace esta cinturita. Entonces, este alineamiento, si ven, puede ser a la mitad del cromosoma, un poquito más arriba y ahorita lo vamos a ver porque esto tiene que ver con el tipo de cromosomas que es cada uno. Entonces, los humanos tenemos 22 pares autosómicos y un par sexual, lo que nos da 23 cromosomas en pares, que en realidad nos hace que una célula diploide tenga 46 cromosomas. ¿Okay? Tenemos 46 moléculas de DNA en las células que son diploides. Entonces, el centrómero determina la estructura del cromosoma y esta estructura, bueno, los podemos dividir en 4 tipos principales. Sin embargo, los humanos solo tenemos 3 tipos de cromosomas. Cuando el centrómero está muy hacia un extremo, se llama acrocéntrico. A normalmente es un prefijo para sin, que quiere decir que estamos lejos del centro, sin centro, ¿no? Acrocéntrico. Cuando el centrómero está un poquito más arriba de la mitad, es submetacéntrico. Y cuando el centrómero está exactamente en la mitad, se llama metacéntrico. Meta es mitad.
el centro está a la mitad y aquí sub es que está un poquito más, ¿no? Arriba de la mitad. Entonces, esto lo que te define son brazos de los cromosomas. Ustedes van a tener, por ejemplo, el brazo P, que por mnemotecnia se pueden acordar de pequeño, que literalmente es el brazo corto o brazo pequeño del cromosoma, y el de abajo sería el brazo Q. Entonces, este sería brazo P, brazo Q. Q sería el largo. Aunque obviamente, pues para un metacéntrico, pues son equidistantes. Generalmente. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a localizar los genes. Los genes tienen una localización muy específica en los cromosomas, entonces hay una nomenclatura que se usa. Yo les voy a decir que el gen fulanito está en el brazo P, entonces ya saben, ¿no? Está en esta región. Gen sutanito está en el brazo Q, pues ya saben, esta región. Y bueno, al rato lo vamos a ver con más detalle, pero hay una forma de ponerle también bandas y subbandas para darles una dirección exacta en los cromosomas. El otro tipo que existe, pero que los humanos no tenemos, es el telocéntrico. Este no lo mencionamos mucho porque en humanos no lo tenemos y este curso está solamente relacionado a humanos, pero hay otras especies, por ejemplo los ratones, que sí tienen cromosomas telocéntricos. En estos cromosomas, pues el centrómero está exactamente en el final de finales, ¿no? Telocéntrico. Entonces, recuerden, humanos solo tenemos acrocéntricos, submetacéntricos y metacéntricos. ¿Hasta aquí quedó claro esto? Sí, bueno, entonces ya vamos a entrar a mitosis. Mitosis es un proceso de reproducción de la célula que consiste en la división longitudinal de los cromosomas, la división del núcleo y del citoplasma, teniendo como resultado 2 células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula de la mamá. Entonces el proceso se divide en dos: la cariocinesis, que es la formación de los núcleos separados, y la citocinesis, que es la separación del citoplasma y de la célula en general. La mitosis tiene varias fases, dependiendo de los libros que lean, hay una que menciona y otra que no. La primera fase es la profase, segunda es prometafase. Esta prometafase es la que a veces no se menciona y la toman como parte de la profase. Pero bueno, aquí vamos a manejarla como una fase extra: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Entonces, vamos a entrar a detalle a cada una de las fases. Sí, adelante, Saray. No, yo en la prueba me enseñaron como una mnemotecnia para aprendérmelas, que era promete Ana telefonearme. Entonces, en caso de que les... Ya es promete Ana y a telo. Promete, ustedes no tienen la promete Ana telo. Ajá, y ya nos falta la última, pero pues esa es más fácil de aprender. Ok. Yo me sabía la de promete Ana tejer. Promete Ana tejer. Cinesis. Ok. Pues sí, tienen varias mnemotecnias para aprendérselas. En inglés le llaman el PMAT por cada una de las iniciales. PMAT también. Entonces, bueno, busquen sus mnemotecnias que les ayuden a acordarse las fases. Muy bien, ok. Entonces, del ciclo celular, ¿se acuerdan? Aquí tenemos el relojito, veníamos de la interfase, ¿no? La interfase tenía 3 fases, G1, S y G2. Normalmente en la interfase, la envoltura nuclear se encuentra todavía intacta. La cromatina, pues, se encuentra dentro del núcleo y se ve como esta masa. De hecho, este es DAPI, si se acuerdan, ya lo habíamos mencionado, es un colorante fluorescente que se une a DNA. Entonces pueden ver aquí el núcleo de una célula y cómo se ve todo desperdigado, una masa uniforme relativamente. En interfase se van a empezar a duplicar los centrosomas, que son uno de los organelos que van a formar el uso mitótico. Ahorita lo vamos a ver a detalle, pero bueno, lo más importante aquí es que ya venimos de la fase S, donde hay duplicación. Todos los cromosomas están duplicados, sin embargo no los vemos todavía como cromosomas, es todavía esta masa del núcleo en interfase. La pueden aquí ver con una micrografía de fluorescencia y aquí la pueden ver con un diagrama, ¿no? Como la cromatina está en el núcleo y aquí los centrosomas, los centriolos se van a empezar a duplicar.
porque van a ser los organelos organizadores del uso mitótico que van a jalar a los cromosomas. Entonces esto pasa en interfase y cuando entramos a mitosis, la primera fase, que es la profase, va a tener eventos muy específicos. Primero es que la cromatina se empieza a condensar. ¿Se acuerdan que les había enseñado un núcleo que parecía muy uniforme? Aquí ya se empiezan a ver los cromosomas condensados, se hacen visibles, empieza a desaparecer el nucleolo y si ven aquí, el uso mitótico empieza a aparecer. Son estos centrosomas organizados por los centriolos que se empiezan a mover hacia los extremos de la célula. Los pueden ver aquí en la micrografía. De aquí van a salir los microtúbulos que van a organizar el uso mitótico. Se empiezan a alejar en la profase. Entonces, la siguiente fase es la prometafase, que como les digo, algunos libros todavía la toman como parte de la profase. Y aquí empieza cuando la envoltura nuclear se empieza a fragmentar. ¿Por qué? Porque estos microtúbulos tienen que invadir esa región de los cromosomas para poder jalarlos. Entonces es muy importante que la envoltura nuclear desaparezca. Entonces los microtúbulos empiezan a extender desde los centrosomas hacia donde están los cromosomas, que es la región nuclear. Aquí los cromosomas están más condensados todavía, se empiezan a condensar más. Y cada uno de los cromosomas se va a unir a los centrosomas a través de la estructura que se llama cinetocoro. Cinetocoro es una estructura dentro de los cromosomas que se forma en el centrómero, que es prácticamente ese estrechamiento, la cinturita de los cromosomas, y ahí es donde se van a unir los microtúbulos para poder jalarlos hacia los extremos de las células. Ahora, hay microtúbulos que no van a interaccionar con cromosomas. Como ven, por ejemplo, estos azules son microtúbulos cinetocóricos. ¿Por qué? Porque están interactuando con el cinetocoro de este cromosoma. Sin embargo, hay otros, como los rojos, que no van a interactuar. Estos se llaman microtúbulos no cinetocóricos o a veces también les llaman interpolares. Entonces, estos van a ser necesarios para crear esa fuerza de movimiento para poder jalar todos los cromosomas hacia los diferentes polos de las células. Entonces, eso pasa en la prometafase. Aquí tenemos la estructura a través del cinetocoro. Como ven, este es el cromosoma replicado. Esta es la micrografía y este es el dibujito. Esta parte en el centrómero es donde está el cinetocoro y a este cinetocoro se van a unir esos microtúbulos. Aquí, muy importante. ¿Se acuerdan que hablábamos de cromátides, no? Este es un cromosoma. ¿Cuántas cromátides ven aquí? Dos cromátides, correcto. Entonces, nuestros cromosomas antes de fase S serían como algo así. Bueno, le voy a poner aquí el centrómero. Y después de que pasa la fase S, pues serían algo así, ¿no? Por eso los vemos como típico X, que quiere decir el DNA se duplicó, una cromátide se duplica y cada cromosoma está formado por dos cromátides, que es lo que ven aquí. Dos cromátides. Muy bien. Entonces, aquí lo pueden ver también como una micrografía de microscopio electrónico. Pueden ver aquí la cromatina, que es esta zona muy densa, y aquí ven el cinetocoro, que de hecho se ven como 3 rayas. De hecho, el cinetocoro es un disco trilaminar, por eso se define disco trilaminar, que está situado en la zona centromérica de los cromosomas, a partir del cual se da lugar la polimerización de los microtúbulos. Y de hecho, si ven aquí en la imagen, se ven unas rayas. Aquí, estos son microtúbulos. Entonces, aquí entran los microtúbulos y se unen a este disco trilaminar del cromosoma, que es el cinetocoro. Muy importante para hacer el desplazamiento de los cromosomas en la mitosis. Entonces, ¿cómo se forma el uso? El centrosoma es un organelo que requiere para su formación a unas proteínas que se llaman centriolos, bueno, unos organelitos que se llaman centriolos. Literalmente son como estas pastas. Estos son 2 centriolos. Son como pastas de cocina italiana y esta es la micrografía real de un centriolo.
estos dos van a organizar este complejo que se llama centrosoma, a partir del cual se van a estar formando los microtúbulos y van a ser necesarios para jalar los cromosomas hacia los dos polos opuestos de las células. Entonces, ¿se acuerdan? El centrosoma está representado aquí como todo este conjunto de proteínas. La nucleación de los microtúbulos se va a llevar en este sentido, más significa que aquí se están agregando los polímeros de microtúbulos. ¿Se acuerdan que los microtúbulos son polímeros de tubulina? Creo que esto lo vieron en bioquímica, ¿no? Y biología celular. Entonces aquí se van a estar agregando las tubulinas y aquí se van a estar despolimerizando, que quiere decir quitando tubulinas. Entonces este complejo crece. De hecho, ¿dónde están los cromosomas? Aquí se están polimerizando todo el tiempo y aquí se están quitando. Los microtúbulos que no hacen contacto con cromosomas, bueno, están unidos por ciertas proteínas que van a ser necesarias para hacer esa fuerza de jalamiento. Son dineínas normalmente que van a hacer esa caminata y van a estar jalando, haciendo esa fuerza de jale entre los microtúbulos, que va a ser muy necesaria cuando las células se dividan. Entonces, la siguiente fase que vamos a ver es la metafase. Esta es muy fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque todos los cromosomas están alineados de manera longitudinal en el ecuador de la célula. Entonces, ya todos los cromosomas están unidos a los microtúbulos cinetocóricos. Para hacer esa alineación ya tienen que estar unidos, obviamente, y cada cromátida tiene que estar unida a uno de los polos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, aquí tenemos el cromosoma con dos cromátidas. Tenemos una que está unida hacia uno de los polos, aquí. Y tenemos la otra cromátida unida al otro polo. Esto va a ser muy necesario para que se separen de buena manera. ¿Qué pasaría, chicos, si, por ejemplo, este microtúbulo no hubiera hecho contacto con esta cromátida? ¿Qué fenómeno se puede dar de los que acabamos de mencionar? Síndrome de Down. Síndrome de Down, Alison. Sí, eso iba a decir. Sería la no disyunción, ¿no? No disyunción, correcto. Se dan fenómenos de no disyunción. Acuérdense, el síndrome de Down es un ejemplo de no disyunción, pero eso es en el cromosoma 21. Puede pasar en cualquiera otro de nuestros cromosomas. Entonces, el fenómeno en general se llama no disyunción. Y Down, por no disyunción, es un ejemplo muy específico de cuando el cromosoma 21, imagínense no se une a un cinetocoro. Entonces, esta fase está altamente regulada y simplemente metafases se definen por eso, por la alineación de los cromosomas en el ecuador de la célula. Por eso es metafase. Meta, mitad. ¿Dónde está la mitad? Algo muy importante aquí nada más en metafase es donde se alcanza el máximo nivel de condensación del DNA. Los cromosomas van a estar súper condensados y es la típica X que ven en los libros. Esta máximo nivel de condensación del DNA se alcanza en metafase. Entonces, aquí, bueno, ya no vamos a ver detalles, pero se los menciono. Mecanísticamente, cuando un cromosoma solo se une a un centrosoma de un lado, esta estructura tiende a ser muy inestable. Solamente cuando hay unión hacia los dos centrosomas de los polos opuestos, la estructura se vuelve estable. ¿Por qué? Porque son fuerzas que están jalando. Esto se lo pueden imaginar como una reata, ¿no? Como el juego donde jalabas con una cuerda a otro equipo. Cuando el jale viene literalmente de dos polos opuestos, esta estructura se vuelve estable porque estás como entre las dos fuerzas tratando de mediar. Cuando el jale viene solo de un lado, o cuando viene, por ejemplo, este centrosoma se unió a las dos cromátidas de un solo lado, ¿no? Este es muy fácil de jalar, esta estructura se vuelve inestable.
cuando por error los centrosomas, por ejemplo, en lugar de unir esta cromátide se unió a la otra, también tiende a ser una estructura muy inestable. Y esto es sensado a través de proteínas del cinetocoro que interaccionan con el cinetocoro. Entonces, en teoría, solamente es estable cuando los centrosomas agarran las dos cromátides opuestas. Sin embargo, pues sí llega a pasar esto, que son eventos de no disyunción. No es un sistema infalible. Entonces, la siguiente fase después de la metafase es la anafase. La anafase es realmente la fase más corta y solo dura algunos minutos. Comienza cuando las coecinas que unen las cromátides se rompen, son cortadas y las cromátides se empiezan a separar. Este evento de coecinas rotas ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan de APC, del complejo promotor de la anafase? Ahorita lo vamos a tomar otra vez, pero este APC activa a la separasa que corta las coecinas. Y una vez, imagínense, esto es una fuerza, ¿no? Que jala del lado izquierdo al lado derecho, imagínense. Y está unido, esas cromátides están unidas por ligas, porque cuando se duplican en fase S quedan todavía unidas por esas coecinas, que son como liguitas. Cuando ustedes cortan esas ligas, pues la fuerza que están generando los centrosomas van a separar rapidísimo todos esos cromosomas. De hecho, las cromátides, una vez que son liberadas de la unión por coecinas, se mueven muy rápido. Si pueden ver, es una micra por minuto, que en términos de célula, pues es rapidísimo, ¿no? Aquí también en la anafase, si ven, las células se empieza a elongar. Se empieza a elongar porque se va a dividir también. Se tiene que generar el anillo contráctil. Y bueno, se considera que al final de esta fase, cada extremo de la célula cuenta ya con una copia completa del genoma porque ya se separaron las cromátides. Entonces, si lo ven aquí en la micrografía, se ve muy fácil, ¿no? Como el DNA está completamente separado y en los polos opuestos, aquí se ven los centrosomas, los microtúbulos y el DNA en rojo. Entonces, para retomar esto, si se acuerdan, en el ciclo celular, en mitosis, durante la fase de metafase y anafase, se activa este complejo que se llama APC con CDC20, que lo que hacen es ubiquitinar a la securina, la mandan a degradación y entonces la separasa queda libre para cortar las coecinas. Las coecinas son estas ligas que mantienen a las cromátides unidas. Entonces, al cortarlas, pues inmediatamente si las están jalando a los diferentes polos, se van a ir a sus extremos. Entonces, esto no lo vamos a ver ahorita. No, mejor no. Esto tampoco es muy importante ahorita. Pero bueno, es muy importante. Lo que es importante es que el uso cromático esté unido, ¿no? A cada una de las cromátides. Cuando se unen de manera atípica, por ejemplo, esta cromátide está unida solo a un uso cromático o este uso cromático está unida a dos cromátides diferentes. Esta, por ejemplo, tiene unión inespecífica a la otra cromátide, pues se pueden generar eventos de no disyunción. Todos estos reciben un nombre, ahorita no es importante, no lo vamos a ver. Estos son los cromosomas teñidos. ¿En qué fase está esta célula? De lo que vimos. En metafase. ¿Y qué fase está esta célula? Anafase. Correcto. Entonces aquí se cortaron las coecinas y rápidamente un set de cromosomas se fue a un polo y otro set de cromosomas está en el otro polo. Okay. La última fase de la mitosis, bueno, de separación es la telofase. Citocinesis también es parte de mitosis, aunque algunos libros no lo manejan así. Pero bueno, la telofase empiezan a aparecer las envolturas nucleares. Como lo ven, aquí se empiezan a armar, tanto en los dos polos, ¿no? Reaparecen los nucleolos y los cromosomas se empiezan a ver menos condensados. Los microtúbulos del uso mitótico ya se empiezan a despolimerizar. ¿Por qué? Porque ya se hizo el movimiento de los cromosomas, ya no se necesitan, y empieza a aparecer el anillo contráctil, que es esta estructura de proteínas que lo que van a hacer es prácticamente estrechar la célula hasta que la dividen en dos. ¿Qué es la fase de la citocinesis? Si ven aquí, la constricción ya está muy corta, hay poquitos microtúbulos, aquí hay dos células en citocinesis, pueden ver cómo prácticamente están a punto de romperse. Este es el anillo contráctil, aquí se ve cómo está estrechando
la membrana y el citoplasma, y aquí lo pueden ver con micrografía muy claramente, ¿no? Como ya prácticamente se ven las dos células separadas. Aquí está el anillo contráctil. Y bueno, la citocinesis es simplemente la separación de las células, el citoplasma de las células, y esto sería el final de la mitosis, donde se generan a las dos células hijas genéticamente idénticas. Son células idénticas. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿No? La mitosis es muy fácil, creo. La mitosis no tiene mucho problema. Nada más, pues se tienen que saber las fases y qué pasa, qué es lo importante de cada fase. Entonces, ok. La siguiente división que vamos a ver es meiosis. ¿Qué diferencias, chicos, tiene la meiosis con la mitosis? Se dividen las células germinales. Es para células germinales. Muy bien. ¿Qué significa célula germinal? Christopher, adelante. Que son células especializadas en la reproducción sexual. Exactamente. Los organismos que tenemos reproducción sexual. Adelante, Luz. Bueno, lo de la carga genética de la célula que va es 1N, nada más. Es 1N. ¿Qué significa 1N en humanos? Que solo tiene una copia de un alelo. 1N es... N se refiere a toda la carga genética. Entonces no solo sería en términos de alelos, sino tiene la mitad del genoma. Christopher, adelante. También que aquí hay recombinación genética. Muy bien, correcto. La meiosis es muy importante, primero, como ustedes dijeron, para generar gametos o de células germinales. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos reproducción sexual, tenemos dos sexos. Bueno, no voy a entrar a eso, pero en términos biológicos, chicos, hay dos sexos, masculino y femenino, ¿no? Entonces los gametos se tienen que juntar. Y al juntarse generan un organismo diploide, un cigoto, que es lo que generan los humanos. Entonces todos los organismos que tienen reproducción sexual van a tener dos tipos de gametos y tienen que tener la mitad de la carga genética, muy bien, para generar un organismo diploide. De lo contrario, imagínense que sus gametos fueran 2N y se une con otro gameto 2N, generaríamos una persona tetraploide, 4N. Y si esa se divide, 4N más 4N se vuelve imposible, ¿no? Entonces, por eso la meiosis es muy importante, como ustedes dicen, es una división reductiva. Pasamos de 2N a 1N. Tenemos la mitad del genoma. ¿Okay? Y muy importante también lo que mencionó Christopher, se da un evento que es de recombinación genética. Y es un evento importantísimo. Supongo que la mayoría de ustedes tienen hermanos, ¿no? Y la mayoría de ustedes son hermanos de los mismos papás. Sin embargo, si se ven entre ustedes, pues hay diferencias. Hay bastantes diferencias con sus hermanos, bastantes similitudes y bastantes diferencias. Aún cuando los dos vienen del mismo papá y la misma mamá, y obviamente del mismo genoma. Entonces, estas diferencias se dan exactamente por estos eventos de recombinación o de variación genética. Entonces, la mitosis la podemos definir como la reproducción sexual, la reproducción celular encargada de producir los gametos en los seres vivos con reproducción sexual y hace posible que exista la variabilidad genética. Entonces, esos son los dos conceptos importantes de meiosis. Reducción y variabilidad genética. Entonces, esta división es muy parecida a la mitosis, excepto por un par de eventos, que es que hay dos eventos de división. Nosotros empezamos con una célula que estaba en interfase, va a entrar a profase 1. Aquí como van a ser dos series de eventos, es muy importante que se le ponga el número a qué tipo de fase es. La profase 1, la metafase 1, la anafase 1, telofase 1 con citocinesis, y estas células, estas dos que se generaron, van a entrar a otra ronda de división. Aquí no van a pasar por fase S, donde hay duplicación de genoma, porque no queremos que se duplique el genoma, queremos dividir el genoma en dos. Entonces, cada una de las células va a entrar a la siguiente ronda, que esta fase se llama intercinesis.
en meiosis, y después vamos a entrar a profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis. Entonces, en lugar, al contrario de la mitosis, donde de una célula obtenemos 2 células idénticas, aquí de una célula vamos a obtener 4, y vamos a obtener 4 diferentes por un evento que pasa en la profase 1, muy importante, que se llama entrecruzamiento o recombinación genética, que ahorita vamos a ver a detalle. Bueno, la profase 1 es la fase más larga, aquí faltó, más importante de la meiosis, y contiene los procesos más relevantes, de hecho, de la meiosis. Se divide en 5 subfases. Principalmente vamos a entrar a detalle también con esto. Ustedes tienen aquí cigoteno, leptoteno, paquiteno, diploteno. Son 5 subfases de la profase 1. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y la diacinesis, que aquí no está. Cigoteno a veces lo escriben con C, como cigoto, y a veces con Z. Las dos se consideran correctas, como quieran escribirlas, por cierto. ¿Qué pasa en la primera fase? En el leptoteno. El leptoteno hay asociación de cromosomas homólogos. ¿Qué significa cromosoma homólogo? ¿Se acuerdan que yo les he mencionado mucho que recibimos una copia de papá, una copia de mamá? El cromosoma 1 de papá sería homólogo al cromosoma 1 de mamá. El cromosoma 2 de papá es homólogo al cromosoma 2 de mamá. Y así, el 3 al 3, el 4 al 4. Ajá. El X sería cromosoma homólogo de papá al X de mamá. Sin embargo, el cromosoma Y no tiene homólogo, ¿no? Porque los hombres en su caso son XY. Entonces, sí se entiende que son cromosomas homólogos. Son cromosomas iguales, pero vienen de diferente progenitor. Estos cromosomas homólogos son los que van a hacer el entrecruzamiento. Por eso es muy importante que se asocien. El 1 busca el 1, el 2 busca el 2, el 3 al 3, etc. Entonces aquí, acuérdense, es leptoteno, pero sigue siendo una profase. Entonces vamos a tener los eventos clásicos de profase, que es que los cromosomas empiezan a cortar y ensanchar, se empieza a hacer visible el DNA, aunque todavía no se distinguen estas cromátides hermanas. Acuérdense, cromátides hermanas es un término que se refiere a esa cadena de DNA que se duplicó. Una cromátide se duplica y genera una cromátide hermana. Entonces venimos de fase S. Los cromosomas se unen mediante una placa muy especial que se va a llamar placa de unión. Es una estructura. ¿Por qué? Porque se tienen que unir a todo lo largo estos cromosomas homólogos. Entonces, la siguiente fase es el cigoteno. Los cromosomas homólogos ya se asocian completamente, si ven aquí están muy juntos, y se alinean a lo largo de toda su longitud por un proceso que se llama sinapsis. Sinapsis significa unión, así como en las neuronas, ¿no? Supongo que este término lo vieron más como con neuronas que hacen sinapsis, dos neuronas. Bueno, aquí los cromosomas también hacen sinapsis, se unen completamente. Y este complejo que las une completamente tiene un nombre muy especial, se llama complejo sinaptonémico. Sinaptonémico de sinapsis. Bueno, he dicho bien aquí. Complejo sinaptonémico. Okay. Complejo sinaptonémico que hacen sinapsis. Y estos cromosomas, ya cuando forman estos pares, cromosomas homólogos, se llaman cromosomas bivalentes. Son cromosomas bivalentes. En el diploteno, lo que va a pasar es que los cromosomas homólogos comienzan todavía a condensarse, y las 4 cromátides ya se hacen visibles. ¿Por qué hay 4 cromátides? ¿Sí se entiende esto? A ver. Lo pueden ver aquí en el dibujo, ¿no? Tenemos un par de cromosomas más chiquito y un par de cromosomas más grande. Entonces, imagínense, ahorita le voy a poner a este cromosoma 1. Y imagínense, es el cromosoma 15.
El azul y el rojo son cromosomas. ¿Cómo los definen? ¿Cómo se llaman estos cromosomas? Homólogo. Estos son cromosomas homólogos. Homólogos. Correcto. Entonces, el cromosoma 1 de papá es homólogo al cromosoma 1 de mamá. El cromosoma 15 de papá es homólogo al cromosoma 15 de papá. Sin embargo, si se acuerdan, esta célula viene de ciclo celular y viene de interfase G1, S, G2. Y en lugar de mitosis vamos a entrar a meiosis. Lo voy a poner. Entonces, si se acuerdan, en la fase S hay duplicación de cromátides. ¿Qué quiere decir? Un cromosoma se va a duplicar en fase S y va a generar estos típicos cromosomas en X. ¿Cuántas cromátides hay aquí? 2. 2. Ajá. Pero imagínense, este era el cromosoma de mamá, el rojo. Ahora, lo mismo pasa, déjame mover esto, con el cromosoma de papá que está en azul, ¿no? Entonces, venimos de fase S y el cromosoma de papá pues también pasó por la misma fase S. Entonces, ¿cuántas cromátides hay aquí en este cromosoma? 1 y 2, correcto. Entonces, en esta célula, bueno, estamos hablando solamente de un cromosoma. Al final, ¿cuántas cromátides hay del cromosoma 1, que llamamos 1? Aquí contamos. 1, 2, 3, 4. Correcto. Ya vimos de dónde salieron las 4. Y aquí lo pueden ver, de hecho. 1, 2, 3 y 4 para cada uno de los cromosomas. ¿Ok? ¿Sí se entiende esta diferencia? ¿Qué es una cromátide? ¿Qué es un cromosoma? ¿Qué es un cromosoma homólogo? ¿Sí? ¿Qué es sinapsis? ¿Qué es complejo sinaptonémico? Bla, bla, bla. Esto va a ser muy importante porque en esta fase se va a dar la recombinación. La recombinación. Esta recombinación, si la pueden ver aquí, es intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos. ¿Por qué es intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos? Porque lo que queremos crear son nuevos cromosomas que traigan información de mamá e información de papá. Entonces, en el entrecruzamiento, que va a ser en la siguiente fase, de hecho, lo paso más fácil. Ay, creo que se me movió esto. Entrecruzamiento. Se va a dar entre lo que se llama cromátides no hermanas, cromátides hermanas. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo otra vez el cromosoma de papá, el cromosoma de mamá. Va a juntar, aquí se ven las patitas y van a intercambiar información genética. Entonces aquí lo ven en los cromosomas como entre cromátides no hermanas se van a juntar y van a intercambiar información. ¿Qué es lo que pasa si lo hacen entre cromátides hermanas, que sería verde con verde? Pues prácticamente no van a intercambiar nada porque vienen de la fase S. Entonces, prácticamente una hebra es idéntica a la otra hebra. Por eso es importante que sea entre cromátides no hermanas de cromosomas homólogos, porque lo que queremos hacer es intercambiar información entre papá y mamá. Entonces, aquí, regreso, perdón. Aquí es donde se va a intercambiar la información y cuando se intercambia y termina ese intercambio, estos cromosomas se van a quedar unidos. Esa unión se va a llamar quiasma. Tiene un nombre muy específico. Aquí hay un quiasma. ¿Por qué? Porque aquí hubo intercambio de material genético entre cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. Hay un quiasma. El plural de quiasma es quiasmata.
de hecho, quiasmata. Entonces, aquí los cromosomas siguen condensándose y estos bivalentes, ahora como ya se ven las 4 cromátides, se llaman tétradas, de hecho. Tetra de 4, tétradas. Estas son tétradas y hay recombinación. Entonces, al final de la profase 1, bueno, es la diacinesis, es la última fase. Aquí se va a ver ya prácticamente los quiasmas. Normalmente hay 2 o 3 recombinaciones al menos por cromosoma, por eso hay mucho quiasmata. Y aquí, como es una profase, pues se siguen los eventos, van a desaparecer completamente las membranas nucleares y el nucleolo y empiezan los microtúbulos a invadir esa zona para unirse a estos cromosomas. Es muy importante que antes de que los microtúbulos entren, hayan ya intercambiado su información genética. Ok. Esto no lo vamos a ver así. ¿Se acuerdan que les había dicho que se formaba la placa sinaptonémica entre los cromosomas? ¿Por qué? Porque si van a intercambiar información, es muy importante que estén muy juntitos y no se vaya a perder DNA, porque aquí va a haber cortes de DNA e intercambio de información. Entonces, si no están muy juntos, pues su DNA puede quedar flotando y se puede empezar a perder, se puede empezar a degradar, puede ser sujeto de degradación por nucleasas, etcétera. Entonces, este complejo, si lo ven, es como un cierre. Literalmente en la micrografía aquí se ve como un cierre que mantiene las cromátides, que esto es cromatina, esto es cromatina, las mantiene muy juntas para poder hacer ese intercambio, que es lo que ven aquí. Ya no vamos a ver detalles, pero prácticamente se tiene que cortar una cadena y esta cadena invade a la otra cadena, se cortan, intercambian información y así les queda el DNA recombinado entre cromátides no hermanas. Entonces, todo esto pasa en la profase. ¿Se acuerdan? Teníamos 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. La recombinación genética se da principalmente en el diploteno y es súper importante para generar la variabilidad genética. Todos los puntos donde hubo recombinación quedan unidos y uno se llama quiasma y muchos se llaman quiasmata. Aquí ven 2 quiasmatas. Por ejemplo, este es un quiasma, este es otro quiasma, son quiasmatas. Y de hecho es un evento que está altamente regulado. Los cromosomas necesitan recombinar. Si no recombinan y no se forman estos quiasma, esto es quiasmata, se manda la célula a apoptosis normalmente. Es un evento que tiene que pasar en meiosis. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque al intercambiar información genética, pues también si ahí van genes, intercambian genes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un alelo, un gameto de papá, un gameto de mamá, ¿no? Un alelo. A con C mayúscula y A con C minúscula. Al hacer entrecruzamiento, por ejemplo, ya quedó un gameto con la información intercambiada, A minúscula con C mayúscula y viceversa. Esto es lo que genera variabilidad genética y es una de las razones por las que ustedes no se ven iguales a sus hermanos, aún viniendo, por ejemplo, del mismo set de sus papás. ¿Por qué? Porque las recombinaciones son al azar, son por evento, son por gameto y bueno, ustedes son resultado de una fecundación también al azar, ¿no? Un espermatozoide fecunda un óvulo. Aunque vengan de los mismos progenitores, pues van a traer diferente información genética dependiendo de cómo haya sido esa recombinación. Entonces esto no lo vamos a ver ahorita, creo que no. Y nada más para mencionarles, lo vamos a ver muy rápido esto. Cuando ustedes intercambian información genética, aquí tenemos 2 hebras de DNA. ¿Se acuerdan que hablábamos de las tétradas, no? Eran 4 diferentes cadenas de cromatina, 4 cromátides que intercambian información genética. Este sería un cromosoma homólogo, el rojo con el anaranjado. Y cada uno de esos cromosomas tiene 2 cromátides que vienen de la fase S de ciclo celular. Entonces el intercambio se da entre 2 hebras y aquí, imagínense, necesito que tengan un poquito de imaginación tridimensional. Van a rotar estas hebras como si ven mis manos, esta hebra es como si la volteara. Entonces, al voltearla, quedaría la estructura así, que sería como una estructura abierta.
donde hay intercambio de material, ¿no? Entre los cromosomas no homólogos. Ahora, algo que es muy importante es que esta estructura se puede cortar de forma horizontal o se puede cortar de forma vertical, de acuerdo a las nucleasas. Esa es la resolución. Esta estructura se llama estructura de Holiday y esa resolución se da al azar, o corto horizontal o corto vertical para deshacer esta cruz. Y esos cortes te van a generar, de hecho, material diferente. ¿Por qué? Porque entonces, aunque haya habido intercambio, puedes tener recombinación o puedes no tenerla. ¿Qué significa esto? Imagínense que corto de forma aquí horizontal, ¿no? La cadena te queda toda roja, prácticamente, y esta cadena te quedaría toda anaranjada, que es lo que tienes aquí originalmente. Sin embargo, si la nucleasa, en lugar de cortar de forma vertical, corta de forma horizontal, así, entonces ya pueden ver cómo una cadena queda mezclada, roja con anaranjado, aquí, las dos cadenas. Entonces, aquí sí va a haber recombinación. ¿Por qué? Porque tus cadenas ya se van a diferenciar de las cadenas originales. Sin embargo, si el corte es vertical, no se van a diferenciar. ¿Sí quedó claro esto? Sí, está fácil, ¿no? Si lo ven así. Pero bueno, esto siempre tienen que pensarlo en cuanto a la doble hélice. Pero bueno, creo que en forma lineal está más claro. Entonces, dependiendo de la resolución de la estructura de Holiday, va a haber recombinación o no va a haber recombinación. Y esto es un corte al azar. Tanto puede ser así como puede ser así. Entonces, es una de las otras formas del azar, le genera también esta variabilidad. Hay otro evento que se llama conversión génica. Nada más se los menciono, no vamos a entrar a detalles, donde el problema es que, por ejemplo, hay enzimas que siempre están vigilando el genoma. Yo les decía, cuando hay mismatch, que significan malos apareamientos, reparan esa hebra de DNA. Entonces, obviamente, el DNA de papá y el DNA de mamá no es igual. Hay ciertas diferencias, ¿se acuerdan? Vimos lo que son polimorfismos, SNPs, que son los polimorfismos de un solo nucleótido, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se aparean los cromosomas no homólogos? Pueden haber estas pequeñas diferencias que son naturales porque el genoma viene una hebra de papá y una hebra de mamá. Sin embargo, los sistemas de reparación que están vigilando esto pueden no saber que son hebras diferentes y lo que hacen es marcarlo como un error. Entonces lo marcan como un error y lo reparan. Esto es lo que se llama conversión génica. ¿Por qué? Porque al reparar van a usar el DNA de uno de los progenitores como templado para generar la otra hebra. Entonces, imagínense que este DNA del progenitor que se usó como templado tiene una mutación. ¿Qué va a pasar cuando lo repara el sistema? Pues va a generar la otra hebra con mutación, aun cuando haya sido una hebra normal, es simplemente por error. Y entonces estos gametos van a tener ya los dos alelos mutados. Ahora, eso es en términos de mala suerte. Si tenemos buena suerte, imagínense que el azul estaba mutado y se va a reparar con el rojo, que está bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues el otro alelo va a quedar normal. Ya no vamos a tener la mutación y entonces por buena suerte pues ya los dos gametos van a quedar bien. Entonces estos eventos también son al azar, pero son eventos que se pueden dar y se llaman conversión génica o gene conversion en inglés. Okay. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que aquí teníamos nuestro cariograma con nuestros cromosomas, el 1 más grande, el 22 más chiquito? Este es un cariotipo espectral, se usan sondas de fluorescencia que si ven, pues pueden marcar a todos los cromosomas con diferentes colores, ¿no? En este caso tenemos aquí el par sexual. ¿Qué sexo tenemos aquí? Mujer. Okay. Los hombres, ¿qué cromosomas sexuales tienen? XY. Ok. Entonces, XX es muy fácil de ver. ¿Ustedes creen que tienen recombinación? ¿Hay recombinación? ¿Hay entrecruzamiento? ¿En meiosis?
Pues sí, porque uno es de la mamá y el otro es del papá, ¿no? No importa Sí. que, o sea, sean XX. Sean iguales, ¿no? Pues sí, obviamente todos los cromosomas hacen este evento de entrecruzamiento. Sin embargo, ¿qué pasa con XY? ¿Creen que tenga entrecruzamiento o no? A ver, los hombres. Pasa en su cuerpo. ¿Hay o no hay? O nunca se lo preguntaron. Esos misterios de la vida que nunca se habían preguntado. Correcto. ¿Qué creen? ¿Que haya o no haya? No hay entrecruzamiento. Porque no son homólogas, no son lo mismo. ¿Le dice? Pues eso les diría la lógica, pero les voy a decir que sí hay. De hecho, hay, pero en unas zonas muy específicas que se llaman regiones pseudo-autosómicas de X y Y. Entonces, pseudo, ¿se acuerdan de qué es el prefijo? ¿Qué es pseudo? La pseudociencia, por ejemplo. Como algo que aparenta ser real, pero no Ajá. fue. Muy bien, algo falso. ¿No? Normalmente se refiere a eso. Bueno, pues X y Y son cromosomas sexuales, sin embargo hay regiones que se parecen mucho a autosomas. Acuérdense, los autosomas son todos los demás cromosomas. Ajá. Y estas se llaman regiones pseudoautosómicas. Entonces normalmente están en los extremos de los cromosomas. Bueno, ya se quedó el cromosoma aquí. Y estas regiones pseudoautosómicas son muy limitadas, son chiquitas y ahí hay recombinación genética en las par. Uh-huh. X y Y sí tienen recombinación y son regiones autosómicas, nada más, en las regiones pseudoautosómicas. Y de hecho esta recombinación, bueno, también a veces lo que pasa es que no se hacen solamente en las regiones autosómicas, sino que se siguen. Y al seguirse, llegan a deletarse genes, porque X y Y son muy diferentes, son genes muy diferentes. Y sí ha llegado a pasar y te pueden causar una patología. Nada más que no vamos a entrar al detalle. Normalmente en condiciones normales, acuérdense solo las recombinaciones en las regiones pseudoautosómicas del cromosoma X y cromosoma Y. Okay. Bueno, entonces ya el resto de la meiosis, todo esto fue de profase 1. Profase 1 es donde se dan los eventos más importantes de meiosis, que es recombinación genética, lo que vimos de entrecruzamiento de cadenas de DNA y recombinación genética. Y el resto, pues ya es lo mismo que la mitosis. Prácticamente la metafase, si ven, se forma, se alinean los cromosomas en el ecuador de las células. En anafase se activa el sistema del APC que los divide y después en telofase, pues ya se van completamente a los extremos de la célula y después en citocinesis se divide la célula. Sin embargo, aquí la primera diferencia es que sus cromosomas ya están recombinados, porque acuérdense, hubo entrecruzamiento en la profase 1. Entonces, sus cromosomas ya no son iguales a los cromosomas de la célula original, progenitora. Ya están recombinados, están mezcladitos. Ahora, esta es la primera fase de la meiosis, donde dividimos cromosomas. Ahora vamos a tener que dividir las cromátides. Entonces, cada una de estas células va a entrar a meiosis 2. Ya no vamos a pasar por la interfase, ya no vamos a pasar por fase S, donde duplicamos. Es una intercinesis, donde literalmente se hace otra división de tipo mitótica. Cada uno de los cromosomas ahora va a ser unido al uso acromático por medio de sus cromátides y vamos a separar cromátidas, ya no cromosomas, cromátidas. Esto lo que va a hacer es que de estas dos células se van a generar otras dos células, pero con las cromátides separadas. Son cromosomas también separados y cada una de las células va a tener la mitad de la carga genética. Esta célula era ya diploide. Aquí vamos a terminar con células haploides. ¿Qué significa? De una meiosis que empezamos con una célula 2N diploide, vamos a acabar con 4 células haploides y con cada uno de los cromosomas recombinados. Las fases son las mismas. Profase 2 es muy corta y prácticamente es como una profase.
hay que formar los usos mitóticos, tienen que invadir, metafase 2 se alinean los cromosomas en el ecuador de las células, anafase se separan esas cromátides y telofase y citocinesis se dividen las células al final. Ajá. Entonces, muy importante, aquí tenemos células N. Tenemos 4 células N que venían a partir de una célula diploide 2N. Además está recombinada, aquí lo pueden ver ya todo el evento completo, como empezamos con una célula 2N que entra a la primera fase de meiosis como 4N, se acuerdan que había 4 cromátidas. Primero, en la primera fase de meiosis vamos a separar cromosomas, vamos a recombinar, muy importante, recombinar y separar cromosomas y después en la segunda fase de meiosis vamos a separar cromátides. Cada uno de los cromosomas entra a una división y ya quedan todas las cromátides recombinadas. En este caso, por ejemplo, hay 2, bueno, aquí se muestra solo un cromosoma, pero acuérdense que esto pasa en 46. Aquí hay 2 recombinados y aquí hay 2 que al final no se recombinaron. Puede ser debido a la resolución de estructuras de Holiday o puede ser debido a que no hubo tantos quiasmas formados, etcétera, ¿no? Y prácticamente, bueno, aquí tienen los quiasmatas. ¿Cuántos quiasmatas ven aquí, por cierto? 4, ¿no? Ajá, hay 4. 1, 2, 3, 4. Les decía, se tienen que dar al menos unos 3 por cromosoma. Entonces aquí tenemos las tétradas, que se acuerdan, tétradas de 4 diferentes cromátides. Estas son cromátides hermanas, las azules, las rojas serían cromátides hermanas y rojo contra azul serían cromátides no hermanas. Entonces, cromátides hermanas solo se refiere a la síntesis de fase S, que quiere decir que se duplicó el cromosoma. Entonces, la recombinación se da entre cromátides no hermanas de papá y de mamá para hacer esta mezcla de material genético. Se quedan aquí los quiasmas, ¿ok? Y después, bueno, ya nos dividimos en meiosis 1, meiosis 2 y quedan los 4 gametos. En este caso, bueno, hay 2 recombinados, por ejemplo, y hay 2 sin recombinar. ¿Ok? ¿Queda claro todos estos eventos? ¿No se hicieron muchas bolas? Ok, bueno. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son de las principales diferencias? Pues la mitosis se generan dos células hija, bueno, una célula hija igual a la progenitora, a la mamá. Sin embargo, en meiosis, primero vamos a tener una división reductiva. De 2N vamos a terminar con 4 células 1N. Y segundo, va a haber recombinación genética. Entonces, ya el DNA de estas células no va a ser igual al DNA de las progenitoras. Esas son las principales diferencias entre mitosis y meiosis. Y bueno, de gametogénesis, lo único que nos interesa es que, bueno, es el proceso para generar gametos. Acuérdense, tenemos células somáticas y células germinales. Las células germinales dan origen a los gametos. Las células somáticas van a tener 46 cromosomas. Las células germinales van a tener 23 cromosomas. En los humanos tenemos como gametos al espermatozoide y al óvulo. Cada uno va a tener 23 cromosomas, tienen una carga haploide, o 1N. Al contrario, las células somáticas son diploides, 2N. Entonces, esto es lo que les decía, gametos son haploides, son N. Y en el caso de las mujeres, la gametogénesis tiene diferentes nombres. En las mujeres se llama oogénesis y en los hombres se llama espermatogénesis. Son divisiones diferentes. En el caso de las mujeres son divisiones asimétricas. ¿Por qué? Porque de un ovocito que es diploide se va a generar solo un óvulo y por todas las fases de meiosis se van a generar solamente cuerpos polares. Estos cuerpos polares no van a servir realmente para la fecundación, solo el óvulo puede ser fecundado, ¿no? Y en condiciones normales. Y en el caso de la espermatogénesis de una célula diploide, de una espermatogonia, van a salir 4 espermátides que pueden formar espermatozoides. Entonces, por eso se llama división asimétrica. En el caso de las mujeres solo se genera una célula viable, un óvulo, y en el caso de los hombres sí se generan las 4 células haploides a partir de una célula diploide. Entonces,
Esta división también se llama dimórfica, porque hay dos formas. Dimórfica es diferente para hombres y es diferente para mujeres. Esto no lo vamos a ver. Bueno, en la espermatogénesis, la célula diploide que va a dar origen a los gametos es la espermatogonia. La espermatogonia puede sufrir también mitosis. ¿Por qué? Porque la espermatogonia se tiene que duplicar también para generar más espermatogonias. Pero si la espermatogonia entra a meiosis, se empiezan a generar diferentes tipos celulares, el espermatocito primario y el espermatocito secundario. El espermatocito primario es el que sufre meiosis 1. El espermatocito secundario es el que sufre meiosis 2. Y bueno, ya esto genera las 4 células, los espermas, ¿no? Okay. Esto no lo vamos a ver a detalle. Otra de las grandes diferencias es la edad en la que aparecen. La espermatogénesis normalmente inicia en la pubertad en los varones y la ovogénesis sucede antes del nacimiento, durante el desarrollo fetal. Normalmente alrededor del 3er mes sucede la ovogénesis y se suspende en una fase antes de ser reiniciada otra vez durante la adolescencia, más o menos a los 10 o 12 años, cuando empieza la menstruación en las mujeres. Entonces son eventos muy diferentes. Esto lo van a ver en Repro, entonces ya no lo vamos a ver. Pero bueno, nada más acuérdense que en el tubo seminífero, pues las espermatogonias normalmente van a estar en la periferia y va a empezar la diferenciación hacia el lumen. Una vez en el lumen es que se generan los espermatozoides aquí, bueno, pues ya pueden seguir su proceso de capacitación, fecundación, etcétera. Eso no es importante para nosotros ahorita y lo vamos a tener que pasar. Pero la ovogénesis es muy diferente. Lo único que es importante aquí para nosotros es que la ovogonia, que es la célula progenitora, acuérdense, puede sufrir mitosis también para generar más ovogonias o pueden entrar ya a meiosis. Se va a generar antes del nacimiento el ocito primario y se va a arrestar en la profase 1. Este es el primer arresto. Esto es muy importante, es lo que nos interesa a nosotros. Este ovocito no va a terminar meiosis todavía. Cuando entramos a la pubertad, normalmente, entonces este ovocito primario va a recibir las señales hormonales para seguir meiosis. Estábamos arrestados en profase 1 de meiosis 1, entonces al terminar la meiosis 1 se va a generar un ocito secundario y el primer cuerpo polar. Este ocito secundario puede entrar a meiosis 2 solamente si es fertilizado. Cuando es fertilizado, termina meiosis 2 y de hecho se forma el cigoto y el segundo cuerpo polar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no hay fertilización, los ocitos mueren como ocitos secundarios, que es lo que pasa cada mes. Y bueno, esto todo lo van a ver en gameto. Entonces, nada más el único detalle que les quería contar es que el término de la meiosis 2 se da por la fertilización. Lo que pasa con esa fertilización es que la entrada del espermatozoide permite que se eleven el calcio que hay en las células y esto activa al complejo APC-CDC20. ¿Se acuerdan de APC-CDC20, el complejo promotor de la anafase, que es el necesario para cortar las coecinas? Entonces, esa entrada del espermatozoide, ese flujo de calcio, permite la activación de APC y por eso pueden terminar metafase 2 después de la fertilización. Si no, pues el ocito nunca termina meiosis 2 porque no se activó APC y muere en el intento. Ok, entonces nada más, creo que es lo último. Todas estas fases las van a ver en meiosis, nada más les recuerdo, pero ya lo vimos. Y cuáles son las principales diferencias, ya también las vimos entre espermatogénesis y digénesis. Ovogénesis son divisiones asimétricas, dimórficas. Los hombres generan 4 gametos, las mujeres solo generamos 1 y los cuerpos polares. Entonces, principales diferencias, la ovogénesis pasa antes de la
del nacimiento, durante el tercer mes, hay el primer arresto en profase 1 y después en pubertad se retoma la meiosis, pasamos meiosis 1, meiosis 2. Si el ovocito secundario es fertilizado, entonces se termina meiosis 2, si no, muere en meiosis 2, en el segundo arresto, en el ovocito. Y ya es lo único que nos interesa ahorita, y eventos de no disyunción, lo vamos a ver, yo creo, ya la siguiente clase nada más nos tomamos 5 minutos para ver estos eventos, pero ya habíamos mencionado a síndrome de Down, hay otros síndromes que se generan por eventos de no disyunción y los vamos a ver más a detalle en genética clínica. Ya, ok. Entonces nada más los vamos a mencionar como ejemplos y empezamos el siguiente tema que es replicación de DNA, luego sigue transcripción y traducción. Entonces tenemos que irnos súper rápido porque quedan 5 clases antes del departamental y todavía faltan algunos temas. Janet, no sé si quieras decirles algo. Nada, que estudien, que revisen el tema de replicación, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y si no nos da tiempo, pues empezamos con transcripción, o al menos con las generalidades. Y ya, porque ya se tienen que ir, supongo. Sí, ya fue muy tarde. Adelante, Asia. Doctora, no sé si les pueda comentar algo a las dos ahorita que ahorita que todos se salgan, por favor. Gracias. Sí. Dale. Bueno, preguntas la siguiente clase. Si quieren, nada más repasen rápido el tema. Si quieren, y ya la siguiente clase, porque ya es muy tarde. Bye. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Doctoras, bueno, yo también les quería comentar algo. Sí. Nada más les iba a preguntar si es público porque tenemos 4 personas que se quedaron. Entonces, si lo quieren comentar frente a sus compañeros, adelante. Si no, los tenemos que mandar a la sala de espera. Sí, yo sí. Ajá. Bueno, es que ve que me cambié de grupo y me dijo que le avisara a mis otros doctores para que me dieran como de baja de su aula, por decirlo así. Pues sí les avisé, pero no me dieron de baja. Sí me contestaron también y todo, pero bueno, no sé si tengan que seguir insistiendo para que me den o no hay problema. Okay. Estabas en el grupo de Melissa y Glustel, ¿no? Si no me acuerdo. Ok, sí, ya les digo, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Entonces sería... Oye, pero no tienes ningún problema para entrar al aula y subir tareas ni nada de eso, ¿verdad? No, en este grupo no. Ninguno. Okay. Sí, vale. Perfecto, ya les digo. Ay, lo mío es bien rápido, doctora. Es que el lunes, el 30 de agosto, tuve un problema familiar un poquito fuerte y tuve que ir al Ministerio Público. Entonces fue a las 9 y no pude asistir al examen y me preocupa porque pues si no se me va a promediar con 0. Y les mandé mensaje el sábado, el correo, pero creo que ya era un poquito tarde. Bueno, creo que era muy tarde, entonces no sé si lo vieron. Y sí, ya me acordé, Asia. Sí, okay. Te va a jalar las orejas, pero... no, o sea, está bien, sí lo vimos. No te preocupes por tu examen, tienes la falta justificada. Obviamente, pues, a veces pasan cosas fuera de nuestro control. Sin embargo, no nos mandaste mensaje, ¿te acuerdas que es parte del reglamento? Tienes que mandar el mensaje a las 2 profesoras. Sí, los mandé a las 2. Ajá, los correos, con copia. Entonces, yo no te puedo contestar porque no vi a Janet en el mensaje. Ya, es que se los mandé por separado. Perdón. Sí. Sí, entonces acuérdate, siempre a las 2 profesoras el mismo mensaje. Ok, sí, doctora, sí. Entonces, pero no te preocupes si es la falta justificada. Okay, y sobre el examen ya se queda así, ¿verdad? Sí, ya, o sea, no se te promedia con 0. Bueno. No te va a afectar. Ay, muchas gracias, es que sí me preocupaba un poquito eso. Sí. Ay, muchas gracias y perdón por hacerlas esperar un poquito más. No hay problema. Gracias. Adiós. Hasta luego, bonito día. Bye. ¿Ya acabó tu presentación?
Cristian, es que, bueno, nos mandaron correos la doctora Lucía, la maestra Lucía, ¿no? Entonces, tu falta estaba justificada. No, yo les contesté con, sí, ¿no? Sí te llegó Janet también. Sí, sí, sí. Contesté a todos. Ok, mira, en estos casos normalmente el que de hecho tiene que contactarnos eres tú y decirnos voy a presentar en un congreso y no va a poder asistir a la clase. Está bien, ya nos habías dicho, ya te habíamos dicho que no había problema, si se hacía o si no se hacía, y que tenías tu falta justificada. Una falta justificada significa cualquier cosa que hicimos en la clase no te va a afectar, ¿no? Si no hiciste Kahoot, si no hiciste examen, lo que sea. No se te promedia el 0. Eso significa. Ajá. Entonces, el detalle ahorita es que intentaste hacer el examen. Técnicamente estuviste en la clase. Técnicamente no necesitabas justificación. Y entonces, si estabas en el examen, pues tu calificación del examen contaría. Cristian, pero lo que decía la doctora justamente, ayer ella mandó el correo, te lo mandó con copia a ti, con copia a mí, con copia a la maestra Lucía, para que todos estuviéramos enterados de la justificación de la falta. Entonces tampoco revisas tu correo. Uh-huh. Mira, te lo muestro nada más para que no queden dudas. Mira, entonces aquí estás. Y estás Cristian Soto, csc2099gmail.com. Entonces tienes que estar muy pendiente de tu correo también. Y la otra cosa es que, o sea, realmente ellos no necesitan avisarnos. El que necesita avisarnos y darnos las justificaciones eres tú. O sea, realmente estuvo de más que nos contactara la maestra Lucía, porque tú eres el responsable, tú eres el que está aquí en esta clase y tú eres el que pide justificación. Uh-huh. Sí. Ok. Yes. Bye. Bye. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita que ya nos